doctor Gustavo Petro, en este ejercicio político. Aquí en Caldona nos encontramos para la reivindicación de los derechos. La fuerza está desde abajo, desde el pueblo, desde la gente, desde ustedes que hoy están haciéndose partícipes en este evento. Doctor Gustavo Petro, bienvenido. Gracias, muy amables a todas, todos ustedes por su presencia, su compañía, su calor, su afecto. La cadena de los afectos, decíamos que es lo que nos permite mantenernos firmes y vivos en este esfuerzo por cambiar a Colombia. Aquí vine, obviamente, a pedir el voto. Estamos en campaña electoral. Hace más de un mes, quizás dos, estuvimos aquí tanto en Mosoco como en Silvia, con comunidades diferentes de los pueblos indígenas, prácticamente arrancando lo que sería una propuesta política para toda Colombia, desde el corazón mismo del Cauca, desde la raíz misma indígena, pidiéndole a Colombia, desde ese ancestro, desde ese territorio, desde donde nacen casi todas las aguas de Colombia, el cambio, la transformación del país, porque es necesario, no porque es un capricho, porque es fundamental que Colombia cambie el rumbo, establezca otro sendero diferente al que anda ya, al que ha sido nuestra compañía en la historia, un sendero lleno de espinas, donde cayó un niño, no hace 3 días, Darwin, donde han caído no solamente niños y niñas descuartizados por la violencia, bombardeados. En este mismo territorio del Cauca yo fui testigo cómo bombardeaban niños, cómo el Estado hacía de la niñez su víctima. Y no hace mucho, todas estas marchas juveniles pidiendo simplemente una oportunidad bajo los cielos de la tierra, una manera de vivir más digna, una posibilidad de estudiar, prácticamente lo que encontraban no era la manera, el estudio, la propuesta, la discusión, si se quiere, de cómo hacer cumplir esos derechos, sino básicamente el disparo, el asesinato, el homicidio, la cárcel, la desaparición forzada. Un camino que tenemos que variar, ese camino lleno de espinas, donde la discriminación racial que ha surgido de nuestra historia a partir del poder que obtuvieron los esclavistas, aquellas personas que aún hablando de república, aún hablando de independencia, traían los barcos llenos de negros y de negras para ser vendidos en Popayán o en Cartagena, para laborar en los grandes latifundios literalmente improductivos y fundamentalmente en la extracción de minerales preciosos como el oro y la plata. Esa idea inicial de discriminación, de pensar que el negro era una propiedad privada, que la negra era una propiedad privada, que quien hablase de su liberación, de su emancipación, no era más que un expropiador, porque habían concebido que un ser humano era propietario de otro ser humano. Y fue así también como condujeron a indígenas, hombres y mujeres, a la servidumbre, a arrodillarse ante otros seres humanos que no eran más que iguales entre ellos mismos. Esa raíz que tenemos en nuestro origen republicano construyó este sendero de exclusiones, este sendero de discriminaciones, este sendero de asesinato y genocidio, este sendero de violencia, de autoritarismo. Y ese es el sendero por el cual no puede seguir Colombia. Es necesario el cambio, otro sendero donde la gente se entienda independientemente de cuál es el color de su piel, de cuál su raíz ancestral, de cuál su cultura milenaria.
que se pueda entender como seres humanos independientemente si se vive en el campo o se vive en la ciudad, en donde los derechos sean la base misma de la convivencia, porque al final la paz no es más que la garantía real de los derechos de la gente. Ese sendero que proponemos, que no habla de expropiaciones, sino de inclusiones, que no habla de improductividad, sino de productividad como base de la riqueza, el trabajo como el padre y la naturaleza como la madre de la verdadera riqueza de una sociedad. Un trabajo cada vez más cimentado que en la fuerza muscular, en la fuerza cerebral que permite la educación, el conocimiento, el saber. ¡Que viva Gustavo Petro! Ese es el cambio que proponemos. Cambiar del sendero de las espinas hacia el sendero del trabajo, de la confraternidad, de la libertad y de la igualdad entre seres humanos. Que es difícil, que es un sueño, dirán. No, es como viven la mayoría de las naciones del mundo hoy en la actualidad. Es como vive la mayoría de la humanidad hoy en estos momentos. Solo queremos que Colombia pueda vivir tal como vive la mayoría de la humanidad, en paz, en igualdad, en democracia. Por eso vine a solicitar un voto por Aida Quilcue para reemplazar a Feliciano. ¡Que viva Aida Quilcue! Que hay que pedir el tarjetón de la circunscripción especial indígena para Senado y para Cámara, y aquí tenemos dos candidatos del maíz, que es Aida Quilcue y Norman Bayol. ¡Que viva Norman Bayol! Aida al Senado, Norman a la Cámara. Necesitamos estos congresistas, ¿por qué? No solamente porque es una representación indígena, sino porque ellos, al lado de senadores y congresistas representativos de los obreros, de las trabajadoras, de los defensores de derechos humanos, de los y las ambientalistas y animalistas, de la gente que ha a lo largo y ancho del país liderado luchas sociales, luchas democráticas, luchas progresistas, puedan convertirse en una bancada mayoritaria para cambiar las leyes de Colombia. Porque hay que cambiar leyes, hay que cambiar la ley que privatiza los servicios públicos en Colombia. Hay que cambiar la ley que no permite fortalecer la financiación de una educación pública de calidad, gratuita y con enfoque diferencial en la diversidad cultural de Colombia. Una educación que le permita a toda la juventud incluso llegar al ciclo superior de educación, sin limitación, sin barreras, sin que una puerta le tenga que ser cerrada, diciéndole que no tiene acceso al saber. Como antaño, hace 3 siglos, 4 siglos, le tiraban las puertas de los señoríos, de las grandes haciendas, de la gente que llamaban en aquel entonces de bien, en las narices al pueblo, simplemente porque parecía físicamente un indígena, una indígena. Ahora también le tiran las puertas de la universidad en la cara, en las narices, a la mayoría de nuestra juventud, y es una exclusión tan odiosa como la que existía hace 3, 4 y 5 siglos, y por la cual tantas generaciones y tanta gente han luchado en contra. Romper las barreras, romper la discriminación, romper la desigualdad, romper la ignorancia inducida desde los gobiernos para construir simplemente una democracia moderna y decente, una democracia transparente. Por eso hay que cambiar leyes, porque las leyes que hoy
gravitan sobre nosotros, que han sido impulsadas y aprobadas en un Congreso de la República compuesto mayoritariamente por mafias delincuenciales, leyes hechas por delincuentes a los que compran con dineros con los cuales ellos también compran los votos, leyes que salen en un sentido y por eso los compran y por eso permiten esa corrupción en el sentido de concentrar la riqueza en manos de unos pocos, de excluir a la mayoría, de hacer de Colombia un país que le pertenece apenas a 5 y no a millones como debería ser. Cambiar ese Congreso es fundamental y la manera de hacerlo es votando, es dejando en cierta forma la pereza en algunos sectores de la sociedad que creen que no son capaces de cambiar la historia. Es participando, es dándose cuenta de cómo se hace, es hablando con el vecino y la vecina y el barrio y la vereda para convencer a la mayoría posible de cambiar el Congreso de Colombia y lograr que las leyes no las hagan delincuentes, sino que las leyes las haga la ciudadanía. Un cambio, en primer lugar, el Congreso de Colombia. Por eso necesitamos a Aida y a Norman sentados en esas curules donde se sentaban antaño los grandes terratenientes blancos del Cauca. De ustedes depende, de su voto depende. Y necesitamos también cambiar el gobierno, que al final es el que decide los rumbos del país. ¿Cuál es el rumbo que ha decidido el actual gobierno de Colombia? El del hambre, el de la violencia, el de la inequidad, el de la injusticia, el del asesinato. ¿Vamos a tener otro gobierno similar? Hay diferentes formas que tratan de engañar a la gente para terminar en un gobierno por el estilo. A Duque lo ponían a jugar banquitas y, cabecitas y 21. Yo no sé hacer 21, entonces el tipo me ganaba en todas. Bueno, yo sé bailar con Aida mejor que Duque. El hombre... ¡Que viva Gustavo Petro! El hombre bailaba con esos pasos aprendidos de salón que enseñan en las escuelas y nosotros no necesitamos de eso. Bailamos como nos nace en el alma, así que uno siente en la sangre la música y el ritmo y suelta las piernas y por allá va. Gracias. Un aplauso para Gustavo Petro, que te siente aquí en Caldono. Pues era una forma de engañar a la gente, porque mientras lo ponían a tocar guitarra, él iba craneando la forma en que los 5 de siempre se iban a quedar con el país. Y ahora están haciendo más o menos lo mismo. Por aquí uno, por allá otro que echa groserías, a ver si la gente le gusta es votar por las groserías. Por allá echan al doctor en blue jean, a ver si la gente se confunde porque usa blue jean. Por allá el que dice que es profesor en una universidad, porque para ver si la gente cree que con decirse que es profesor se puede cambiar el país, y resulta que sus vidas han sido las mismas. Jóvenes o no tan jóvenes, estudiados o no tan estudiados, con un hablar decente y directo o un hablar de groserías, todos a la postre quieren defender los intereses de los 5. Por eso nunca hablan de las reformas que se quieren. Por eso cuando nosotros decimos queremos un sistema de salud pública donde la salud no sea mercancía, sale el profesor a decir cómo se le ocurre, así se va a acabar el ahorro nacional. No, lo que quiere es que la salud siga siendo un negocio. O cuando hablamos del derecho a pensionarse para toda la sociedad,
Porque el derecho es para todos y todas, si no, no es un derecho. Cuando hablamos de que cualquier persona cumplida su edad productiva, hombre o mujer, después de trabajar, debería tener el derecho a pensionarse y a vivir, por lo menos desde el punto de vista económico, tranquilamente. Entonces sale el profesor de las groserías a decir, o más bien el político de las groserías a decir, no, la manera como le podemos financiar la pensión es quitarle a los pensionados con más altas pensiones y pagarle a otros, como si las matemáticas permitieran eso, como si aún quitándole la pensión a los más altos niveles de pensión en Colombia, se pudiera extender la pensión real a 3 millones de personas, adultos, mayores, hombres y mujeres, que hoy deambulan por todos estos pueblos, por estos campos, por las grandes ciudades vendiendo bonais, tratando de sobrevivir porque no tienen ni para un plato de sopa caliente, muchos de los cuales ya no tienen ni la familia que les dé el calor del afecto, tirados, abandonados después de haber entregado su vida. Y sale el candidato de las groserías a decir que les va a entregar una pensión quitándole la pensión a otros que ya la tienen. Carreta, para poder entregarle pensión a 3 millones de viejos que hoy no la tienen, hay que cambiar el sistema pensional quitándole el manejo de las cotizaciones de pensiones a los 5 dueños de banca en Colombia. Y como ellos son amigos de los dueños de la banca, entonces no proponen la reforma que toca hacer. Porque las reformas que toca hacer significan que de las cosas públicas, de las cosas comunes, de los derechos, no se puede hacer negocio. Se puede hacer negocio de las cosas privadas, nadie lo impide. Hacer camisas o pantalones, o hacer Coca-Sec, o hacer gaseosas, o hacer cerveza. ¿Jugo qué? Jugo Fince. Pero de las cosas comunes, educarse, tener salud, poder vivir, poder tener una pensión, tener agua potable, que es como poder vivir, no se debe y ni se puede hacer negocios, porque al hacer un negocio hay que ponerle precio al derecho. Y al ponerle precio al derecho, el que no tenga con qué, no obtiene el derecho. Luego no es una sociedad de derechos. Luego unos pueden tener los derechos y otros no pueden tenerlos. Y al abrirse esa trocha de la desigualdad ante la vida, entonces es que surge la violencia, entonces es que surgen las armas, la masacre y el genocidio. Por eso es que la paz no es más que la gente toda pueda tener garantía de sus derechos fundamentales. Para poder hacer eso, cambiar leyes y cambiar el gobierno. Y hoy lo que los estoy invitando es precisamente a eso, a cambiar el gobierno, a derrocar el régimen de la corrupción. Porque lo que hay en Colombia es un régimen de la corrupción. El politiquero comprando votos, ¿cuántas veces no los ven ustedes en las veredas tratando de comprar el voto del indígena, pensando el politiquero que el indígena es ignorante y que entonces va a vender su alma por 50,000 pesos? Ahí comienza el régimen de la corrupción, comienza tentando al pueblo mismo con necesidades, porque al cambiar esos 50,000 pesos por un voto, y así por 10,000 y 20,000 y 50,000 personas, se elige una persona para hacer las leyes, pero esa persona ya no va a tener nada que ver con la persona al cual le compró el voto, humilde y necesitado, sino que él mismo se va a poner en venta. Un congresista en venta, un senador en venta, alquiler, me vendo, dicen ellos. ¿Y a quién se le vende?
¿A quién se le vende la senadora y el senador encumbrado que llegó al Congreso de la República? Al dueño del banco, al dueño del que se quiere quedar con el agua potable, al dueño de quien se quiere quedar con las tierras a como dé lugar, al dueño al que conduce el país para que pueda sacar petróleo y carbón y la sangre misma del subsuelo de la tierra. No importa si se convierte en desierto, no importa si sus gases terminan matando a la humanidad. El régimen de corrupción es ese. Comienza con un acto simple y sencillo y en muchas regiones de Colombia al parecer normal: comprar un voto. Termina con el comprador de votos vendiéndose él mismo a los intereses más poderosos del país, y entonces la ley de la República y la decisión gubernamental termina en favor del gran comprador y como verdugo del pobre que vendió el voto. Ese régimen de corrupción hay que derrocarlo en Colombia. No es el de la Constitución, no es el de las leyes que queremos. No puede generar una democracia, no puede llevar a Colombia hacia los senderos de la prosperidad como otros pueblos lo han logrado. No puede llevar a Colombia hacia los terrenos de la fraternidad como otros pueblos lo han logrado. Solo nos lleva al abismo, solo nos lleva de desastre en desastre hasta la muerte general de la nación y de la sociedad colombiana. Cambiar, entonces, es necesario. Y los que estamos aquí en esta tarima, y la mayoría de ustedes que están aquí al frente de nosotros, y más allá en el siguiente pueblo y el que sigue, y más allá del Filo, el otro pueblo y los de los valles, y más allá en las capitales, y más allá junto al mar, tanto el Pacífico como el Atlántico, el Caribe, si logramos que esta misma fuerza que hoy nos convoca, que hoy nos junta debajo del sol y con hambre a veces, como ahora, podemos lograr el cambio. Porque el cambio depende fundamentalmente de la gente misma. Si la gente se deja engañar, me decían allá de Ibagué, no es que Petro va a cerrar las discotecas. Y yo, ¿para qué diablos quiero cerrar las discotecas? Al contrario, me gustaría que pudiera algún día entrar a una discoteca. No es que Petro va a quemar las iglesias, pero si nosotros en Bogotá lo que hicimos fue reconstruir las iglesias. No es que Petro va a expropiar, pero si lo que yo veo, por ejemplo, en los llanos orientales es que los dos dueños de los bancos de Colombia se quedaron con 200.000 hectáreas que eran del Estado, que eran públicas. ¿Quién es el expropiador? No es que Petro quiere estar al lado de esos indígenas y de esos jóvenes que son terroristas, dicen ahora, como si los indígenas no estuvieran en la sangre común, como si la sangre indígena no estuviera en la misma sangre del presidente Duque. Él dirá, uy, Petro, ¿cómo se le ocurre? Si es que yo soy blanco paisa, dirá. Mi papá se llamaba tal y fue ministro. Y no, uno les averigua ahí los recovecos de los antepasados y tan. Algún indio se metió por ahí, algún negro se metió por ahí, alguna negra enamoró a alguien. Y resulta que todos los colombianos, todos, tenemos sangre indígena. Entonces, ¿por qué le dicen al indígena hoy que es terrorista? Es como si uno le dijera al abuelo que es un terrorista, al bisabuelo que no llegué a conocer y ya está muerto que es un terrorista. ¿Cómo van a ser las raíces de Colombia el terrorismo? Terroristas los que gobiernan y se baudinean el presupuesto. Terroristas los que van permitiendo que la juventud quede en la ignorancia,
Terroristas los que no permiten por hacerle ganancias al dueño del banco que un viejo o una vieja pueda tener con qué comprarse un plato de sopa caliente y un colchón donde dormir decente. Ese sí es un terrorista de la muerte, es un terrorista contra la vida, contra la dignidad. Ahora le dicen a los jóvenes, o sea, a nuestros hijos, que son terroristas. Prende uno la pantalla de televisión, pone allá la revista de la señora. No, que la primera línea son delincuentes terroristas. Nosotros somos la primera línea de la lucha contra la corrupción en Colombia. ¿Qué iba Gustavo Petro? ¿Qué iba Idaquilcue? ¿Qué iba Norma Mañol? ¿Cómo le van a decir a nuestros hijos todos de Colombia terroristas solo porque ya no se dejan arrodillar? Solo porque ya no se dejan engañar. Solo porque a través de lo que pueden percibir de la existencia pueden saber que el país puede ser diferente y mejor. Solo porque pueden y perciben que su propia vida personal, su existencia podría ser mejor. Entonces porque lo gritan en una calle, entonces porque lo escriben en un morbo, entonces porque lo escriben en una camiseta, en una pancarta, en una bandera, la élite colombiana entonces les dice terroristas y los lleva a la cárcel y los descuartiza y le quita los ojos y los asesina. Y hay papás tontos que se creen ese discurso cuando le están diciendo a sus propios hijos que son terroristas, que no merecen hablar, que no merecen opinar, cuando le están quitando las posibilidades mismas de la existencia a sus propios hijos carnales. Una sociedad colombiana que permita que su juventud sea asesinada no vale la pena. Triste el país que permita que asesinen a su juventud, porque esa juventud no es más sino la nación de mañana. La Colombia de mañana no son sino los jóvenes de hoy, tal cual se críen, tal cual puedan estudiar, tal cual puedan sentir sensibilidad y conocimiento, tal cual sea su corazón y su cerebro. Así será la nación de las próximas 3 décadas. Luego, cuando estamos haciéndole caso al gobernante de turno, ese sí incapaz e ignorante e insensible, lo que estamos es condenando el futuro de la nación. Yo quiero cambiar ese destino. Quiero cambiar ese tipo de élites. No quiero que mi país siga siendo gobernado por los herederos de los esclavistas de Colombia. Yo quiero que este país sea gobernado por los herederos de los esclavos, de los discriminados, de la mujer siempre arrinconada, de la juventud siempre silenciada. Yo quiero que este país sea gobernado por su propia sociedad de manera libre, autónoma y digna. Yo quiero que este país se pueda llamar Colombia de verdad y que sea la tierra del encanto, no solo para Hollywood, sino para nosotros y nosotras, la tierra de la magia, la tierra del espíritu ancestral que ha construido una naturaleza hermosa y un ser humano hermoso pero arrinconado entre los barrotes del odio, los barrotes de la violencia, los barrotes de la ignorancia. Un país libre. A eso las y los invito. Estamos a unos pocos meses de lograrlo. Así que hay que redoblar el esfuerzo. Así que hay que ir a la vereda vecina. Hay que ir al municipio vecino. Hay que cubrir puerta a puerta todo el territorio nacional para decirles, oiga, dejen de creer en los verdugos. Oiga, dejen de creer en el que ordena el asesinato. Oiga, dejen de creer en el Herodes
que asesina a nuestra infancia y nuestra juventud. Es la hora de creer en nosotros mismos, el pueblo, porque no hay salvadores, no hay mesías. Es la hora de creer en nuestra propia fuerza. Es la hora de creer en nuestra propia unidad, porque es la unidad del pueblo lo que cambia la historia. Y llegó la hora de cambiar la historia, llegó la hora de cambiar el sendero, llegó la hora de quitar las espinas para construir, aunque sigan muchos problemas, por lo menos el camino de la dignidad, el camino de la libertad y el camino donde el pueblo libremente se pueda expresar sin que lo maten, sin que lo amenacen, sin que lo intimiden. ¡Viva el Cauca! ¡Viva! ¡Viva la Colombia democrática! ¡Viva los congresistas indígenas que harán gritar el Congreso de Colombia en función de las leyes para el pueblo! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Que viva Gustavo Petro!